¿Qué hacemos cuando construimos una vía? ¿Sí vamos por ahí? Cortar y rellenar. ¿Y qué es eso? Movimiento de tierras. Pues vamos a ver una introducción con sus generalidades y una clasificación, el estado de los materiales, que es muy importante que les quede claro hoy, las estructuras de tierra, recomendaciones para construcción de terraplenes, excavaciones, compactación, cálculo de volúmenes. Usted el cálculo de volúmenes lo van a hacer a través de el Civil 3D, pero aquí les voy a enseñar unas formulitas para que si en algún momento necesitan hacer algún cálculo rápido a mano, lo puedan hacer y sepan cómo hacerlo. Y vamos a hablar algo de distribución de masas de suelos simplemente para mencionar las compensaciones que se pueden hacer en una vía. ¿Okay? Y pues al final una bibliografía. Entonces empecemos. ¿Qué es el movimiento de tierras entonces? ¿Cómo podemos entender qué es movimiento de tierras? Básicamente el movimiento de tierras lo podemos entender a partir de la desagregación de sus palabras. La primera es movimiento. ¿Y a qué nos referimos con movimiento? A una excavación, cargue, acarreo, descargue, extensión en un botadero, terraplén o compactación. Si nos damos cuenta, todas esas son actividades que vamos a hacer en una vía y todas implican movimiento. Ninguna de estas no requiere que no se haga movimiento, todas esas hacen movimiento. ¿Y qué sería tierra? Tierra es un término genérico, ¿cierto? Es un término genérico en el cual nosotros vamos a identificar cualquier tipo de material que es necesario mover precisamente durante ese proceso de construcción. Y dentro de la tierra podemos hablar de arcillas, de arenas, de gravas, de limos, cualquier cantidad de materiales que hay, inclusive la misma tierra, la tierra negra. Entonces, con base en eso, nosotros podemos decir que todas estas actividades, desde la explotación de materiales, que es cuando yo necesito conseguir el material que voy a utilizar en mi obra, las excavaciones, los transportes, los rellenos, la disposición de materiales sobrantes en botaderos, son actividades pertenecientes al proceso de movimiento de tierras. Entonces, movimiento de tierras abarca toda esa cantidad de actividades que tienen que ver con la construcción de una vía, desde la misma explotación de materiales e inclusive hasta disponer los materiales que me sobran de la vía en un botadero. Entonces podemos decir que son aquellas acciones que realiza el hombre para variar o modificar la topografía de un área. Cuando nosotros estamos haciendo una excavación o cuando estamos haciendo un relleno, nosotros estamos modificando la topografía del área donde estamos trabajando. ¿Y para qué lo hacemos? Para adaptarlo a un proyecto que previamente se ha concebido. Entonces básicamente el movimiento de tierras lo que busca es eso, adaptar un terreno a las condiciones o a las necesidades que yo necesito para poder construir el proyecto que tengo intención de hacer. Generalmente de forma mecánica y con maquinaria. Nosotros vamos a ver aquí equipos y hemos mencionado en algún momento de que los grandes volúmenes que vamos a manejar aquí de movimiento de tierras, precisamente de excavaciones y de rellenos, pues van a requerir una ayuda y esa ayuda pues va a ser por maquinaria especializada para poderlos mover. Sin ello los rendimientos serían muy bajos y pues muchas de las obras no se podrían llevar a cabo como actualmente sí se pueden ejecutar. Entonces, clasifiquemos los movimientos de tierra. Los movimientos de tierra se clasifican en dos grupos grandes. El primero se denominan las conformaciones. Las conformaciones son aquellos movimientos en los cuales la topografía sufre muy poco una modificación sustancial en el terreno. Entonces, generalmente lo que se evitan son cambios bruscos en el terreno, que no existan depresiones, barrancos. Entonces, es adecuar el terreno de una forma en la que realmente la topografía no va a sufrir gran variación. A diferencia de eso están las explanaciones, que es cuando sí nosotros acometemos grandes obras en las cuales la topografía va a tener grandes modificaciones y conlleva precisamente al movimiento de grandes volúmenes de tierra, bien sea por medio de excavaciones o bien sea por el medio de rellenos. Aquí es donde nos vamos a concentrar nosotros porque si ustedes se ponen a pensar en una vía, nosotros lo que estamos es modificando de forma sustancial el terreno por medio de estas dos actividades que son excavaciones y rellenos. Entonces, para poder entender eso, primero tenemos que saber y conocer cuál es el estado de los materiales cuando nosotros estamos trabajando ese proceso constructivo de una vía. Y el primero es el que se conoce en banco.
En banco es como nosotros tenemos el material o como encontramos el material en la naturaleza. Nosotros miramos para aquí a la cordillera, al cerro, como está el material ahí, ese material nosotros podemos decir que el material está en banco. Es decir, que ese material no ha tenido ningún proceso de perturbación, no ha sido modificado. Es como nosotros lo podamos encontrar directamente en el terreno. Imagínense que yo les digo que nos vayamos aquí del salón para allá y que vamos a hacer una excavación de 1 metro cúbico de tierra. Cuando llegamos allá, vamos a hacer un cuadrado como el que tenemos aquí en el piso, donde marcamos 1 metro por 1 metro. Y se supone que tendremos que excavar 1 metro de profundidad para poder sacar 1 metro cúbico de material. Entonces, ese terreno, tan pronto nosotros lo encontramos, ese material va a estar en estado en banco. Entonces, una vez que nosotros ya lo identificamos, empezamos a hacer la excavación. Cuando empezamos a hacer la excavación, ¿qué hacemos? Empezamos a acumular el material al lado, ¿cierto? Nos fijamos que llegamos al metro de profundidad y tenemos entonces un hueco en el cual ya hemos sacado 1 metro cúbico de material y ese metro cúbico lo tenemos al lado. ¿Cómo está ese material que hemos sacado al lado? Suelto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí estaba en banco y cuando yo lo empecé a mover, pues el material me quedó suelto. Sufrió un proceso de expansión, ¿cierto? Se expandió el material. Entonces, el estado en suelto es aquel estado en que se encuentra un material que ha tenido al menos una perturbación generada por cualquiera de las actividades del proceso. Entonces, inicialmente estaba en banco, lo sacamos y cuando hicimos el montoncito, quedó en estado suelto. Ahora yo les digo, cojamos ese material y vamos a rellenar un hueco que aquí hay al lado. Llevamos el material, lo empezamos a rellenar. ¿Cómo hacemos el relleno? ¿Cómo empezamos a hacer relleno? ¿Botamos todo el material de una vez? ¿Qué proceso tenemos que hacerle también a ese relleno? Compactarlo, ¿cierto? Entonces vamos rellenando y vamos compactando. Es decir, que el tercer estado es el estado compacto. Es el estado en el cual el material se encuentra cuando ha tenido perturbaciones inherentes a la compactación, cuando nosotros hemos aplicado una energía para lograr que ese material pierda esos espacios vacíos que hay entre las partículas y logremos compactarlo, bien sea en la disposición de los botaderos o en la construcción de un relleno. Entonces, aquí es importante que ustedes ya entiendan que hay 3 estados del material: en banco, suelto y compacto. ¿Por qué es importante esto? Cuando ustedes diseñan una vía, la vía tiene muchos objetivos. El primero será unir 2 puntos, ¿cierto? Pero cuando yo estoy haciendo el diseño ya y sé que voy a unir el punto A con el punto B, adicionalmente el diseño tiene que cumplir otras condiciones. Y una de estas condiciones tendría que ser que el material o que mi proyecto sea compensado. ¿Qué creen que significa que el proyecto sea compensado? Exactamente, que todo lo que yo excavo lo pueda volver a utilizar en relleno, ¿sí? Y aquí estamos hablando que la compensación no es en un valor numérico. Yo puedo excavar 500 metros cúbicos y tener para rellenar 500 metros cúbicos, pero si estos 500 metros cúbicos que yo estoy excavando los tengo que llevar a un botadero y tengo que sacar de una cantera 500 metros cúbicos para traer y rellenarlo, ahí no estoy haciendo ninguna compensación, porque el material excavado no lo estoy utilizando dentro de la obra, sino que lo estoy botando y estoy trayendo material de otro lado para mi obra. Compensado es cuando yo cojo los 500 metros cúbicos de excavación y los puedo utilizar en mi obra y se me van esos mismos 500 metros cúbicos. Entonces, si yo tengo mucha más excavación que relleno, ¿qué debo hacer con mi diseño? Ustedes que están ahorita diseñando. Tengo mucho corte y poco relleno. ¿Qué debo hacer? Compensar esos. ¿Y cómo lo hago en el diseño? Diagrama. No, pensando en el diseño geométrico. Tengo mucho corte y poco relleno. Deben subir la rasante, porque estoy cortando mucho y estoy rellenando poco. Si tengo mucho relleno y tengo poco corte es porque la rasante está muy alta, entonces tengo mucho relleno y tengo poco corte. Entonces en ese caso debo tratar de bajar la rasante.
¿Qué es más preferible, o sea, en cuanto a costo y pues? Buscar el equilibrio. Por eso le digo que buscando que... Ahora, si ustedes me van a preguntar que si siempre lo voy a lograr, no siempre se logra, ¿cierto? Pero se debe tratar de buscar esa compensación de que la cantidad de corte que me esté dando sea aproximadamente igual a la de relleno. Pero puede que una tenga que predominar por encima de otra. ¿Cuál es preferible? Pero en cuanto a productos constructivos y costos, ¿rellenar o excavar? Pues posiblemente el corte sea más económico, ¿cierto? Porque el tema del relleno es que usted depende de dónde tenga que traerlo. Y ahí se me vuelve un costo económico en el sentido del transporte. Y el transporte se me puede volver muy caro. Entonces muchos proyectos viales terminan siendo proyectos de transporte más que proyectos viales, porque cuando uno ve el presupuesto, lo que uno más paga es en transporte de material. Entonces, si yo voy a tener mucho relleno, se me puede encarecer más. Entonces yo podría pensar un poquito más. No me asuste. Ahora, depende también del material, porque yo puedo decirle corte, pero si resulta que el material que está es muy inestable y me toca hacer muchas obras de contención, entonces de pronto me puede salir más caro hacer los cortes. Entonces, cada cosa hay que irla mirando con lupa para saber qué puede ser. Si mis taludes se pueden sostener tranquilamente y solo los tengo que revegetalizar, pues seguramente va a ser mejor eso. Pero como le digo, si el terreno es muy inestable y me va a tocar hacer muchas estructuras de contención, pues las estructuras de contención me van a salir más caras, entonces de pronto tengo que buscar. Ahora, puede que en ese proyecto las fuentes de materiales estén muy cerca y los transportes no sean tan caros. Entonces, hay que mirarlo puntualmente para cada sitio. ¿Y hay una altura máxima, digamos, por la normativa para un talud? ¿Qué tanto podemos llegar a cortar una montaña en altura? Yo ahorita tuve que hacer un trabajo en febrero, un talud en Antioquia, en una concesión que se llama la Concesión del Pacífico, no sé si la hayan oído, un talud de 120 metros. 120 metros tiene ese talud. Después se destabilizó y tuvieron que volver a hacer diseños para estabilizarlo. Entonces estaba revisando precisamente el presupuesto de esos nuevos diseños, pero el talud tiene 120 metros. 120 metros es más, tiene un edificio de ¿cuántos pisos? Como 40 pisos por lo menos. ¿Y ya está hecho? 40 o 50. ¿Está terminado? El talud estaba terminado y falló. Entonces tuvieron que rediseñar la estabilización y lo que se estaba revisando eran los diseños y el presupuesto. Bueno, entonces miremos un ejemplo para que lo entiendan, o sigamos con el mismo ejemplo. Fuimos y excavamos un metro, ¿cierto? Y ese metro estaba en banco. ¿Cómo era el material? Tenía el 12% de humedad, 1.700 kilos de peso y un peso unitario de densidad de 1.700 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Cuando nosotros lo sacamos y lo hicimos el morrito de tierra acá que les dije, ¿cómo quedó? Me dijeron que suelto, ¿cierto? Pero resulta que el volumen ya era no 1 metro sino 1,30 metros. ¿Por qué? Porque dijimos que se expandió. Pero la humedad seguía siendo la misma, el peso total seguía siendo el mismo porque era el mismo material. Cuando miramos el peso unitario, la densidad bajó, porque el mismo peso está ocupando un mayor volumen. Ahora cogimos ese material y les dije, vamos a rellenar un hueco y ustedes me dijeron toca compactarlo, entonces empezamos a compactarlo y resulta que ese metro cúbico que excavamos, que se nos volvió 1,30 suelto, cuando lo empezamos a rellenar y a compactar, se nos convirtió en 0.75 metros cúbicos, con el mismo 12% de humedad, el mismo 1.700 de peso total, pero fíjense que el peso unitario de densidad aumentó, ya es 2.266. ¿A qué voy con esto también? A que esto es lo que uno busca cuando hace rellenos, aumentar la densidad del material para mejorar la capacidad portante. Cuando yo aumento la densidad de mi terreno, lo que yo estoy aumentando es la capacidad portante. ¿Por qué? Estoy eliminando esos espacios vacíos que hay. Y al eliminar esos espacios vacíos, al hacer más compacto, que las partículas estén más unidas, pues me va a dar una mayor capacidad portante el terreno. Por eso cuando hablamos también de mejoramiento de subrasante, yo les mencioné que podía ser con cal, con cemento, con emulsión, con otras cosas, pero también les decía, si el material de mi terreno tiene un buen CBR, tiene buenas características,
Yo simplemente lo que puedo hacer o lo que debo hacer es hacer una compactación para mejorarle la densidad, y mejorando la densidad estoy mejorando la capacidad portante de ese suelo natural. ¿Por qué les digo esto? Porque existen entonces dos cosas. Una, la expansibilidad, como lo mencionamos otra, y otra, la compresibilidad cuando lo compactamos. Y necesitamos entender esto porque ustedes ya me dijeron de que, o ya hablamos de que el material debe ser compensado, pero cuando yo voy a comparar mi material de excavación con mi material compacto, resulta que, con un ejemplo colegial que nos decían cuando empezamos a ver álgebra, nos decían que no podíamos sumar ¿qué con qué? Peras con manzanas. Aquí pasa lo mismo, no podemos sumar volúmenes de excavación con volúmenes compactos porque son totalmente diferentes. Lo acabamos de ver acá, ¿cierto? 1 metro en banco es 0.75 compacto. Entonces, ¿será que si yo excavo 1 metro me va a servir para rellenar 1 metro? No, en este ejemplo solo me sirve para rellenar 0.75. Entonces, cuando yo les hablaba ahorita de la compensación que les decía, si tengo 500 metros cúbicos de excavación y tengo 500 metros cúbicos de relleno, ¿va a estar compensada? No, porque resulta que son volúmenes diferentes. Entonces tengo que entender qué es la expansibilidad y qué es la compresibilidad. La expansibilidad es el incremento porcentual del volumen entre los estados en banco y suelto y se expresa en porcentaje. Entonces la expansibilidad en porcentaje va a ser igual al volumen suelto menos el volumen en banco sobre el volumen en banco por 100. En nuestro ejemplo, ¿cuánto era el volumen suelto? 1.3. Y el volumen en banco, 1. 1.3 menos 1, 0.3 sobre 1.03 por 100, 30. Es decir, que en ese ejemplo, la expansibilidad del material es del 30%. Si nosotros despejamos el volumen suelto, nos queda que el volumen en banco, multiplicado por este factor que es 1 más la expansibilidad sobre 100, este factor que está entre paréntesis se denomina factor de expansión. Y como todo factor, es adimensional, no tiene dimensiones. Si lo repetimos, 30% que nos dio la expansibilidad sobre 100, 0.3, más 1, 1.3. Es decir, mi material de mi ejemplo tiene un 30% de expansibilidad y un factor de expansión del 1.3. Con estos factores es que nosotros vamos a empezar a trabajar para poder pasar de un estado a otro. Podemos pasar de estado suelto o de estado banco a estado suelto o estado compacto. En este caso decíamos que era el incremento, la expansibilidad. En el caso de la comprensibilidad vamos a decir que es la reducción. Y es una reducción porcentual del volumen entre los estados en banco y compacto con relación al estado en banco. Entonces, lo mismo, la compresibilidad también se mide en porcentaje y es igual al volumen en banco menos el volumen compacto sobre el volumen en banco por 100. ¿Cuánto era el volumen compacto en nuestro ejemplo? 0.73. 0.75. 1 menos 0.75, 0.25 sobre 1, 0.25 por 100, 25. Es decir, compresibilidad, 25%. Entonces nuestro material tenía una compresibilidad del 25%. Despejamos el volumen compacto, volumen en banco por este factor que es 1 menos la compresibilidad sobre 100. Este término en paréntesis es denominado factor de reducción o factor de compactación. Para nuestro ejercicio, 25%, 25 sobre 100, 0.25. 1 menos 0.25, puro 75.75. Entonces, resumiendo, mi material tenía una expansibilidad del 30%, un factor de expansión del 1.3%, una compresibilidad del 25% y un factor de compactación del 0.75. ¿Listo? Con estos factores y con esa formulita es que yo puedo pasar de banco a compacto, de compacto a suelto, de suelto a banco, y así sí es como yo puedo mirar. Entonces, si volvemos al ejemplo de los 500 metros cúbicos de excavación, si aplicamos este factor que era del 0.75, me está diciendo qué compactos van a ser
375 metros cúbicos. Es decir, que si mi proyecto necesita 500 o me va a dar 500 metros cúbicos de excavación, esos 500 metros cúbicos los puedo usar para rellenar 375. No sé. Pero si en realidad tenía que rellenar 500 metros cúbicos, entonces mi obra va a ser Creo que sí. no compensada. ¿Listo? Nosotros podemos encontrar tablitas como estas donde están los coeficientes de expansión y contracción. Esta está en una de las bibliografías que yo ya les di y es uno de los ejemplos, hay muchos, en varias bibliografías podemos encontrar y son coeficientes generales para diferentes tipos de suelos. Fíjense que los tipos de suelos pues, son muy generales: arenas, tierra común, arcilla y roca, y me dice la condición inicial. En sitio es lo mismo que en banco, suelto o compacto, y convertido. En el caso de nosotros, en sitio pasaba aquí a 1.30 y aquí en compactado pasaba a 0.75, en el ejemplo que hicimos. Pero pues esta es una tablita en la cual uno se podría ayudar para obtener rápidamente pues, esas conversiones y poder saber si la cantidad de material. ¿Por qué? Porque cuando yo ya voy a empezar a trabajar, pues necesito saber si mi obra es compensada o no, si voy a necesitar comprar más material para poder terminar la obra, o si me está sobrando material y me va a tocar es disponerla en un botadero. ¿Listo? Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de ese estado de los materiales? La primera, que las excavaciones deben medirse en banco, debido a que es el estado volumen estable más próximo a esta actividad. Entonces, cuando nosotros llegamos y vamos a excavar aquí, dijimos que íbamos a excavar 1 metro, eso estaba en banco. ¿Listo? Los terraplenes o los rellenos deben medirse en estado compacto, debido a que es el estado de volumen más próximo a la actividad de compactación. ¿Listo? Los transportes se miden por el producto del volumen suelto por la distancia de acarreo. ¿Por qué por la distancia de acarreo? Estoy hablando de transporte. Porque a medida que se va transportando el suelo se va compactando y cuando llega al sitio, pues ya va a tener un grado de compactación, ¿no? Aquí me dijo la compactación y en la clase anterior me dijeron por la expansión. Pero no es por ninguna de las dos. Pues se pierde material. Pero no puede haber una pérdida de material en el transporte. Pues sí, podría haber, porque si no son lonas y tapas la de esta, pues el viento se lo puede llevar. No, es precisamente por las distancias. ¿Será lo mismo que yo lleve 1 metro cúbico a 1 kilómetro que lo lleve a 30? Resulta que si yo voy a 30 kilómetros, consumo más gasolina, me gasto más tiempo, se me puede atravesar en el camino un peaje y un peaje. Entonces llevar el mismo metro cúbico hasta 30 kilómetros va a ser mucho más costoso que llevarlo a 1 kilómetro. Entonces por eso es que se trabaja por kilómetro. Es decir, que los volúmenes los vamos a expresar en metros cúbicos y el transporte en metros cúbicos kilómetro. Entonces, si entendieron, ¿en qué unidades vamos a trabajar las excavaciones? Metros cúbicos. ¿Metros cúbicos qué? No, eso es transporte. Las excavaciones en metros cúbicos en banco. Y la compactación, metros cúbicos compactos. Entonces, cuando ustedes calculan los volúmenes de excavación, ustedes tienen que poner metro cúbico, banco, metro cúbico, compacto. Y después sí utilizar los factores que utilizamos para pasar de metros cúbicos en banco a metros cúbicos compactos, o viceversa, de metros cúbicos compactos a metros cúbicos en banco. Y ahí sí es cuando yo puedo hacer esa comparación. En el caso, y aquí me les meto un poquito en su rama de POP, cuando trabajen los metros cúbicos kilómetro, en su análisis de precios unitarios, ustedes lo que van a hacer es poner el precio unitario de cuánto cuesta transportar 1 metro cúbico 1 kilómetro. Precios de hoy deben estar entre 2.000 y 3.000 pesos. Si yo voy a transportar 1 metro cúbico 1 kilómetro, pago 2.000 pesos al volquetero. Pero si en ese mismo kilómetro le lleno la volqueta y la volqueta le caben 6 metros cúbicos, pues le va a pagar 12.000 pesos. Pero si la volqueta va llena y no va a 1 kilómetro, sino a 5 kilómetros, pues ya le pago es 60.000 pesos. ¿Sí?
Entonces, cuando ustedes hagan su APU, tienen que tener en cuenta que el valor unitario que le incluyen a este transporte es el del metro cúbico kilómetro, y tienen que meter otro factor acá, que es la distancia a la cual ustedes consideren que van a hacer el transporte. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Entendieron el tema de los estados? Es muy importante porque de aquí adelante lo van a necesitar, sobre todo cuando empiecen a hacer cubicaciones. Y una de las preguntas que van a tener que responder en la tercera entrega es si su proyecto es compensado o no es compensado. Hablamos de las estructuras de tierra. Dijimos que las explanaciones eran las que más modificaciones le generaban a mi topografía y las que más se acercaban, no las que más se acercaban, donde estaban incluidas nuestras vías. Entonces, cuando nosotros hablamos de estructuras de tierra, ya estamos hablando es más que todo es de rellenos. Y esos rellenos, o esos terraplenes, van a ser construidos con materiales térreos o pétreos, naturales o artificiales, ya les explico por qué artificiales, compactados a máxima densidad, algo que ya vimos, porque necesitamos compactarlos a máxima densidad, con el objetivo de servir apoyo a las obras viales y estructurales. ¿Listo? Entonces, dentro de estas obras de tierra, la primera que tenemos son tres, la clasificación como tal, son terrazas y terraplenes, esa primera, y esa es la que nos involucra a nosotros en nuestras vías, ¿cierto? ¿Qué son terrazas y terraplenes? Generalmente utilizan materiales de relleno, usando solo materiales de calidad adecuada. Como vemos en la imagen, normalmente esos materiales son materiales granulares. Cuando hablamos de que hicimos la estructura del pavimento, que era una base granular, o rellenos como tal, generalmente pues son materiales granulares los que utilizamos. ¿Qué es una terraza? Una terraza se conoce con el nombre de explanada o plataforma, y digamos que la característica principal es en aquella donde el área predomina con respecto a la altura. Pues son zonas que el área es mucho más grande con respecto a la altura que tiene el relleno de esa estructura de tierra. Un ejemplo que siempre pongo son las zonas ahora donde se construyen los peajes. Generalmente ahora uno va por las carreteras, así se va a doble calzada, cuando llega a una zona de peajes se ensancha muchísimo porque hay muchas casetas de peajes. Entonces esa zona donde hay que construir los peajes son zonas de terrazas. Y los terraplenes, la característica principal es que la longitud es la que predomina con respecto al ancho o a la altura del relleno que estamos haciendo. Entonces en esta imagen lo vemos perfectamente, es una vía que se está construyendo, la longitud es mucho mayor que el ancho o que la altura que tiene ese relleno como tal de la estructura de tierra. ¿En dónde se utilizan más los terraplenes? En lo que ustedes están trabajando, carreteras, vías férreas, autopistas, pistas de aeropuertos. En todo este tipo de obras es donde nosotros vamos a utilizar los terraplenes. El segundo tipo de estructuras de tierra son las escolleras, que son estructuras formadas por rocas de granulometría uniforme y de gran tamaño. En la antigüedad así se hacía, rocas de gran tamaño y de granulometría continua. Aquí es donde yo les decía que se podían utilizar materiales artificiales. ¿Por qué? Ahora se utilizan muchos materiales prefabricados o elementos prefabricados como estos cubos de concreto o estos elementos como en forma de Y. Y las escolleras básicamente lo que buscan son unas estructuras que, valga la redundancia, buscan robarle terreno al mar para agrandar el terreno de las playas y de las zonas costeras. ¿Por qué se hace esto con estos materiales? Generalmente en las zonas costeras pues es muy difícil conseguir montañas o zonas donde nosotros podamos sacar rocas. Entonces pues nos toca trabajar con elementos prefabricados. Esto pues a manera de conocimiento. Y los terraplenes son unas estructuras mixtas donde nosotros no solo vamos a tener material con granulometría continua como son finos y gravas, sino adicionalmente también van a tener rocas también de granulometría variada. Entonces podemos tener rocas de 2, 4, 6, 8, 10 pulgadas que se van a mezclar con lo que sería una base o una subbase, donde pues esa estructura me va a ayudar a tener una mejor capacidad portante a la estructura que yo estoy construyendo. Entonces esos son los tres tipos de
de clasificación que tenemos para estructuras de roca, nosotros nos vamos a concentrar en las primeras, que son las terrazas y los terraplenes, que como vimos son los que se utilizan para construir vías. Entonces, en ese orden de ideas, pues deberíamos conocer cuáles son las partes de un terraplén, ¿cierto? Básicamente un terraplén está conformado por tres zonas. La primera, que es el suelo de cimentación, y el suelo de cimentación como tal es el terreno natural, que ya hemos hablado. Es ese suelo de soporte donde se va a ubicar mi estructura. Puede ser un suelo firme, puede ser un suelo débil o pantanoso, e inclusive podría ser el lecho del mar. Básicamente el terreno donde yo voy a construir mi estructura de terraplén, de estructura de tierra. Independiente de donde se encuentre, pero es donde yo voy a poder poner mi estructura para empezar a construir. La segunda parte es el núcleo, que viene siendo un relleno, generalmente con material de excavación de la zona, ¿cierto? Y ese núcleo lo construyo ¿para qué? Para ganar nivel. Si el diseño que ustedes hicieron, el que yo les acabo de decir de la rasante, quedó muy diferente de la subrasante, tengo que hacer un relleno antes de pensar en poner la parte superior, que es la coronación, que la coronación viene siendo la estructura del pavimento que ya vimos, donde está la base y donde está la subbase. Entonces esa coronación va a ser una capa de suelo generalmente de 15-50 centímetros, según vimos las diferentes espesores de capa de los pavimentos, con bases de suelos granulares de buena excelente calidad, y nuevamente aquí vuelve y se dice que compactados a máxima densidad. Siempre que hagamos la compactación, acordémonos que tenemos que hacer esas compactaciones a máxima densidad, mínimo 95% del producto modificado, para garantizar un adecuado soporte. En esta corona nosotros vamos a dejarla pendiente de nuestro bombeo. El bombeo lo hacemos desde la construcción de las capas granulares y no en la capa de rodadura. Entonces desde aquí nosotros tenemos que empezar a dar ese pendientado a la coronación. ¿Cuáles son las partes de una terraza? Básicamente casi que las mismas. El suelo de cimentación, o sea, el suelo natural de mi terreno. Un relleno, que es el núcleo, igualmente. La explanada, generalmente, como dijimos que era un área bastante grande, las explanadas muchas veces incluyen una parte de corte y otra parte de relleno, ¿cierto? Entonces cuando hacemos corte nos aparecen los taludes en corte, cuando hacemos los rellenos nos aparecen los taludes en relleno, con las inclinaciones que de acuerdo a cada uno de los materiales nos puedan garantizar su estabilidad. Si nosotros tenemos los taludes que su inclinación es muy tendida, ahí es cuando se nos puede llegar a presentar la necesidad de construir muros de contención. Supongamos que por acá pasa un cuerpo de agua, un río, una quebrada, y este talud en relleno es muy inclinado y la pata del talud del relleno me va a quedar dentro del cuerpo de agua. Es algo que yo no puedo hacer, no puedo construir eso. Entonces, en ese momento, yo lo que hago es hacer una construcción de un muro de contención para contener ese talud de relleno, y en la parte superior, si me pasa lo mismo con la inclinación del talud, entonces debo hacer es un muro de contención, pero en este caso para contener el corte. ¿Cómo se van a clasificar las explanaciones? Y ya algo de eso hemos hablado, según el diseño. ¿Qué sería lo primero? Dijimos que lo que nosotros buscábamos con el diseño era que mi obra fuera compensada. ¿Y qué significa que sea compensada? Que el material de relleno es igual al de excavación. Que el volumen de excavación sea igual al volumen de relleno. ¿Y eso sí se va a dar? No siempre. Si yo necesito 1 millón, si tengo 1 millón de metros cúbicos excavados con el punto 75, ¿será que voy a tener 750.000 metros cúbicos de relleno? ¿Cierto? Que al 100% no vamos a poder llegar a eso. Entonces, en este caso, y una vez ahí les boto el dato para que lo tengan en cuenta cuando vayan a revisar si su día es compensado o no. Me dicen que la compensación se puede considerar, o
vías se puede considerar compensada si llega a estar hasta dentro de un límite de un 5% de variación. Es decir, si yo tengo 1.000.000 de metros cúbicos de excavación, por decir, y 950.000 de relleno, ya compensados, ya en el mismo estado, yo podría decir en ese momento que mi estructura sí es compensada. Entonces, para uno poder revisar que la estructura sí es compensada, debo calcular ese 5% para ver si está en ese rango. En ese caso, decimos que esto es lo ideal, lo que les he venido contando, y la idea es ejecutarlo utilizando el suelo natural, logrando de esta forma mayor economía. ¿Cuál sería el otro caso? Pues tener que conseguir. Que no sean compensadas. Y si no son compensadas, ¿qué casos podemos tener? O mucho corte o mucho relleno. Entonces, el volumen de excavación es mayor que el volumen de relleno. En ese caso, como me está sobrando material de excavación, ¿qué tengo que hacer con el material de excavación? Llevarlo a un vertedero, a un botadero o a lo que se conoce con el nombre de SOTME. ¿Han oído ese nombre? No. ¿Qué creen que significa SOTME? Zona de disposición. A ver, buscarla. Tocar decir que cierra el computador. Zona de disposición de material de excavación. Zona de disposición de material de excavación. Si ustedes empiezan a meterse en el mundo de las vías, y empiezan a consultar contratos de limpias o de cualquier otra obra, si empiezan a consultar las especificaciones de limpias, ustedes van a empezar a ver que se habla mucho de los hornos. Se utiliza también la palabra botadero, se utiliza también la palabra vertedero, pero aquí utilizamos mucho el tema del sol. ¿Y cuál sería el otro caso? Más relleno que corte, ¿cierto? Entonces en ese caso, ¿qué pasa si tengo más relleno que corte? Todo lo que corte Muy importante. no me alcanza para rellenar. ¿Qué debo hacer? Debo buscar una fuente donde pueda traer material. ¿De qué fuentes puedo buscar? O de una cantera o de una zona de préstamo cercana. ¿Qué diferencia habrá entre una cantera y una zona de préstamo? Todos saben qué es una cantera. Sí. ¿No sabes qué es una ¿De cantera? dónde sacan la roca? Donde sacan el material. Pero digamos que una cantera es una actividad económica, ¿cierto? Es un sitio donde yo voy a hacer una explotación para obtener un beneficio económico. Entonces yo tengo un terreno, yo veo que de ahí podría sacar material, yo tengo que pedir una licencia ambiental y una licencia de explotación minera al Ministerio de Minas. Si me dan esas dos cosas, yo puedo constituir una cantera, puedo empezar a explotar material y puedo venderlo. ¿Qué sería una zona de préstamo entonces? ¿Qué creen que es una zona de préstamo cercana? ¿Cómo? Como una cantera, pero Que tú tienes que sacar el material. la clandestina no se podría usar. Una zona de préstamo es una zona cercana al proyecto donde hay material que yo puedo utilizar, pero que no está habilitada para sacar material. Entonces, cuando yo estoy haciendo los estudios y diseños de mi vía, identifico esas zonas, hago los ensayos del material para saber que sí me sirve, y si me sirve, debo tramitar los permisos para que me dejen sacar el material. Una vez yo termine la obra, yo debo restituir la zona para el uso que se esté dando. Generalmente me piden una compensación y esa compensación es una compensación ambiental. ¿Listo? Entonces eso es lo que significa una zona de préstamo. ¿Por qué se hace esto? Por lo que les comenté hace un momento, si la cantera está a 80 kilómetros de mi vía, de donde yo estoy construyendo, pues el transporte de traer 20.000 metros cúbicos de relleno a 80 kilómetros pues sería muchísimo. En cambio, si yo consigo un sitio a 3 kilómetros, a 5 kilómetros, donde pueda sacar el material, pues va a ser mucho más económico. Entonces, en ese caso es que yo voy a utilizar las zonas de préstamo. ¿Listo? Entonces, miremos qué recomendaciones
y aquí metiéndonos ya un poquito más con temas de las especificaciones de Invías, nos dicen que debemos tener en cuenta nosotros para hacer la construcción de un terraplén. Lo primero que me menciona son los materiales a utilizar. ¿Qué material debería utilizar yo para hacer rellenos de terraplenes? Lo acabamos de mencionar. Agregados. Sí, pero ¿de dónde? De canteras. Después, y después, Las zonas de primero de excavaciones de la explanación, segundo de canteras aprobadas y tercero de materiales de préstamo. Ese es el orden en que yo debería utilizar materiales para hacer los rellenos de mis terraplenes. ¿Cómo debe ser ese material? Libre de materia orgánica, raíces y otros elementos. Todos los materiales que nosotros vamos a utilizar en construcción básicamente tienen que ser materiales limpios, que no estén contaminados, y pues esto generaría contaminación en mi material. Material expansivo solo si es la única opción, previa estabilización del mismo. Esto me lo dice el Invías. Me dice, oiga, como única opción y previa estabilización del mismo. Puede pasar en zonas donde son zonas muy alejadas, por allá en los llanos, donde el único material que tengo es el que encuentro acá porque no tengo montañas cercanas, donde yo pueda explotar materiales, donde yo pueda sacar materiales. Entonces solo como única opción y debo estabilizarlo por alguno de los métodos que ya hemos visto. ¿Se iba a preguntar algo? Sí, normalmente cuando, bueno, uno tiene que buscar que el volumen de excavación sea igual al volumen de relleno, pero normalmente ese suelo que uno excavó puede que no pueda funcionar para rellenar en otras partes, ¿verdad? O sea, yo creo que hay que primero también ver un estudio de lo que uno excavó para verlo. Y de hecho, mucha parte del material lo descartan. Normalmente la primera parte siempre se descarta, que es toda la capa vegetal. Entonces, unos 5 o 10 centímetros, eso sí va para afuera. Y luego, lo que pasa es que ese material de pronto no nos sirve para las capas superiores, para la coronación, pero sí nos sirve para el núcleo, para hacer rellenos de núcleo. O sea, si mi subrasante está aquí y mi rasante está allá a 2 metros, yo no voy a rellenar con su base y base de 2 metros porque me sale muy costoso. Entonces yo puedo rellenar 1,50 con ese material de la excavación, y los últimos 50 centímetros que van a hacer la estructura del pavimento, si los traigo de otro lado y lo termino de construir. También se puede rellenar con materiales como arcillosos o expansivo. Si es expansivo, se podría hacer, pero seguramente toca hacer estabilización. ¿Qué más? Terreno de soporte libre de maleza y limpio, es decir, donde yo voy a construir mi terraplén, pues lo primero que tengo que hacer es limpiarlo, ¿sí? O sea, yo no puedo llegar y botar el material ahí encima y empezar a extenderlo y a compactarlo. Primero debo quitarle toda la maleza, toda la capa vegetal, rocas, arbustos, toda la vegetación, y ahí sí empezar a construir mi terraplén. Para ello, ya lo hemos mencionado, la subrasante yo la puedo mejorar, y una forma de mejorarla es compactándola. Lo mencionamos también hace un rato. Para ello la escarifico. ¿Qué es escarificar? Es soltar el material, lo extiendo y lo vuelvo a compactar. Vimos que de pronto el material es muy bueno, pero no está lo suficientemente densificado, compacto. Entonces aquí lo único que hago es compactar ese suelo para posteriormente poder empezar a extender el material de la terraza. En zonas de ensanche o inclinadas, escalonar, básicamente pues es una indicación, es una recomendación que nos hace cuando tenemos inclinaciones, no trabajarlo, sino por escalones para que sea mucho más fácil. Extender en capas uniformes, compactación requerida, más adelante vamos a ver una parte de compactación, y esto lo que me hace referencia es que yo no puedo compactar capas muy grandes. Si a mí me dicen que yo tengo que compactar 50 centímetros, vamos a hablar de la subbase es de 50 centímetros, yo los 50 centímetros no los puedo compactar en una sola capa porque no voy a lograr compactar. No hay un equipo que me logre compactar los 50 centímetros. Entonces yo lo tengo que dividir en capas de menores espesores. Yo lo puedo compactar en 2 capas de 20 centímetros y una de 10, 2 capas de 15 centímetros y una de 20, y cada una de esas capas voy a tener que garantizar que llegue a la densidad máxima que requerida, que es la del productor modificado. Cuando hablo aquí de capa subyacente, a lo que me refiero es que yo no puedo seguir compactando o puedo continuar con la siguiente capa hasta que no verifique que la capa anterior cumpla con esas condiciones
de la densidad, de la capa que ya estoy trabajando. Entonces primero tengo que garantizar que esa capa previa esté realmente compactada para poder seguir con la siguiente. Y buscar la homogeneidad en los materiales, siempre teniendo una segunda opción, porque en algunos momentos se puede llegar a presentan problemas en las canteras, se varan las canteras, se dañan las vías de acceso a las canteras. Entonces siempre debemos tener materiales buscando la homogeneidad para suplementar lo que necesitamos. Se debe construir hasta una cota superior que compense los asentamientos por consolidación. Al igual que las edificaciones, los terraplenes se pueden consolidar, se pueden asentar, ¿cierto? No es lo regular porque las cargas no son tan grandes como en una edificación, ¿cierto? Pero si el estudio de suelos me indica y establece que se pueden llegar a presentar esos asentamientos, entonces yo debería construir hasta una cota superior, y esa cota superior es lo que se supone que se va a asentar mi terraplén en este caso. Al término de cada jornada, la superficie debe estar compactada y bien nivelada con pendiente que permita el escurrimiento del agua. Muy importante. ¿Qué pasa si yo extiendo el material y lo dejo extendido y llueve esa noche? ¿Cómo queda el material cuando yo lo extiendo? Pues queda con muchos vacíos. Suelto, ¿cierto? El material queda suelto. Si yo traigo el material y simplemente lo extiendo, queda suelto. ¿Y qué pasa si llueve esa noche? El barro y se va. ¿Cierto? Se lava el material y al lavarse se lleva la mayoría de finos y la granulometría ya no es la que era. Entonces al otro día lo que me toca llegar es a recoger lo que queda del material y botarlo porque ese material ya no me sirve. Entonces para evitar eso yo debo es compactarlo. Y ojo, porque aquí estoy diciendo que debo compactarlo, más no tengo que llegar a la densidad. ¿Listo? Aquí en ningún momento me están diciendo que debo llegar a la densidad. En este caso, simplemente lo compacto para eliminar esos espacios vacíos. En obra, este procedimiento se conoce con el nombre de sellar el material. ¿Por qué lo sello? Porque estoy eliminando los espacios vacíos, las partículas del material me quedan más unidas y lo que se va a evitar es que ingrese el agua a mi estructura del terraplén. Y si además la tengo nivelada con la pendiente, el agua va a caer, no va a encontrar fácil acceso y al tener la pendiente va a escurrir, entonces voy a evitar que se me dañe el material. Si no hago eso, el material sí o sí se me va a dañar, no lo voy a poder utilizar y lo que voy a hacer es que voy a perder tiempo y dinero. Considerar revegetación de laderas, eso ya lo vimos la clase pasada cuando hablamos del tema de los drenajes. Simplemente proteger las laderas, los taludes de los rellenos para evitar erosión por viento o por lluvia. Construir cuanto antes la capa superior y el acabado final, también lo vimos cuando hablamos de pavimentos. Esa capa de rodadura superior sobre las bases granulares me van a ayudar a evitar que el agua penetre a mi estructura del pavimento y que me dañe el terraplén como tal. Garantizar un eficiente drenaje de las aguas pluviales, ya también lo vimos bastante en la clase pasada, entonces pues, simplemente tenerlo en consideración de que hay que construir pues, las obras de drenaje y subdrenaje requeridas para mi obra. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre los terraplenes? Bueno, entonces entremos al tema de las excavaciones, un tema muy rápido de ver, simplemente mencionar las generalidades de las excavaciones y sobre todo lo importante de acá es tener en cuenta los cuidados que hay que hacer cuando nosotros estamos haciendo excavaciones. ¿Se puede volver una guerra? ¿Cómo? ¿Se puede volver una? Cuando empezamos una excavación, lo que nosotros estamos haciendo es rompiendo un equilibrio tensional que existe en el suelo. ¿Cierto? Lo que les decía, cuando vemos la montaña, ahí ha estado el terreno y el terreno se mantiene en equilibrio. Pero cuando nosotros empezamos a excavar y empezamos a quitarle soporte, seguramente ese equilibrio que había entre las partículas se empieza a perder y empieza a generarse un nuevo estado de tensión y de formación en el terreno. ¿Y eso a qué me lleva?
nos lleva a que se nos pueden presentar riesgos como movimientos accidentales, deslizamientos, desprendimientos, hundimientos, ¿cierto? Y el mayor riesgo pues es la pérdida de la vida humana o de los equipos. Entonces, a esto vamos es que cuando nosotros empezamos a hacer excavación en cualquier tipo de obra que nosotros vayamos a hacer, el mayor cuidado que tenemos que hacer o que tenemos que tener es ver cómo vamos a hacer la excavación para que no se nos presenten estos movimientos accidentales, ¿cierto? Es garantizar que mientras estamos haciendo las excavaciones, estamos haciendo nuestras obras, no vamos a tener movimientos de terreno que nos vayan a afectar como tal el proceso constructivo y sobre todo que no vayamos a tener riesgos de pérdidas de vidas humanas y de equipos. ¿Cómo podemos definir la excavación? ¿Qué es una excavación? Podemos decir que la excavación comprende la remoción de cualquier material por debajo del estado original del terreno hasta los niveles o cotas especificadas en los planos. Nosotros dijimos al comienzo, cuando hablamos de las explanaciones o cuando hablamos del movimiento de tierras, que básicamente lo que hacíamos era modificar la topografía para adaptarla a un proyecto. Entonces aquí estamos haciendo esa modificación del terreno con esta excavación, ¿cierto? Moviendo ese material debajo del estado original hasta el nivel que necesitamos para poder construir el proyecto. Siempre es importante seguir las recomendaciones del ingeniero de suelos, porque los ingenieros de suelos siempre nos van a indicar el método constructivo. Bien sea en una edificación o bien sea en una vía, el ingeniero de suelos nos va a decir en su estudio cómo debemos construir y cómo debemos hacer esas excavaciones. Si estamos haciendo un corte de un talud, dependiendo del terreno, lo primero que nos va a decir es la inclinación. Lo segundo, si el terreno es muy alto, como el que mencioné de 120 metros, seguramente nos va a decir que nos va a tocar trabajarlo por terrazas, ¿sí? por tramos. Entonces, siempre los ingenieros de suelo nos van a indicar ese proceso constructivo para poder garantizar la estabilidad del terreno. ¿Qué tipos de excavaciones hay? Básicamente son tres, aquí les vamos a mencionar rápidamente y solo vamos a hacer énfasis en la que más nos aplica a nosotros. La primera son las zanjas. Las zanjas son excavaciones que son más largas que normalmente profundas y anchas. Todos ustedes yo creo que conocen una zanja. ¿Para qué hacemos zanjas principalmente? Para el tendido de tuberías o de conducciones y en algunos casos para la elaboración de cimientos. Como son excavaciones que no son tan grandes, normalmente son excavaciones que se realizan a mano, ¿sí? Si yo necesito tender una tubería a 40 centímetros, pues básicamente con lo que yo excave con una pala, el ancho de la pala, puedo llegar a los 40 centímetros y es suficiente para tender mi tubería. ¿Qué pasa si yo necesito tender una tubería pero de alcantarillado a 3 metros? ¿Será que con la misma pala puedo excavar a los 3 metros? ¿Y con el mismo ancho? No, ¿cierto? Me toca ensancharme, ¿cierto? Me toca abrir una excavación más ancha y profundizarme. Entonces, en ese caso, hay unas anchuras mínimas de trabajo según la profundidad. Aquí en Bogotá el acueducto tiene una tablita en la que me indica que de acuerdo a la profundidad a la que yo tenga que excavar, debo tener unos anchos para poder hacer esos trabajos. Y en ese caso que me tengo que profundizar, pues ya la excavación manual empieza a perder sentido y debería empezar a trabajar con excavación mecánica. El segundo tipo de excavación es lo que se conocemos con el nombre de pozos y galerías. Los pozos, hagan de cuenta un pozo de un alcantarillado, básicamente es una circunferencia de 1,20, 1 metro, 1,40, que es bastante profundo porque tiene 2, 3 metros de profundidad. Entonces los pozos son excavaciones verticales cuya profundidad es mayor que el ancho y largo de la excavación. Pueden tener secciones circulares, ovoides, rectangulares, trapezoidales. Y uno de los ejemplos más claros también pueden ser los caissons. Los caissons, que son cimentaciones profundas, también son excavaciones manuales, son excavaciones que son 1,20, 1,40, pero esos inclusive pueden llegar a profundidades de 16, 20 metros o inclusive más. En ese caso se pueden llegar a presentar posibles gases contaminantes o deficiencias de oxígeno. A medida que yo me voy profundizando, obviamente que el aire circule a esa profundidad pues se vuelve mucho más complicado. Entonces,
yo debo recurrir a medios mecánicos, ventilación mecánica, para lograr hacer la recirculación del aire. Adicionalmente, cuando yo me voy profundizando, el terreno se me va volviendo más duro, entonces posiblemente yo ya no tenga facilidad de hacer la excavación con una pala y me toque meter un demoledor, ¿cierto? Para romper roca. A medida que me voy profundizando me puede aparecer agua, nivel freático, entonces debo meter una motobomba para sacar esa agua y poder excavar. Entonces todas esas cosas pueden llegar a contaminar el aire y tener esa necesidad de hacer esa ventilación mecánica. Y la tercera, que es la que más nos compete a nosotros en este curso, son las excavaciones a cielo abierto. Las excavaciones a cielo abierto son excavaciones en grandes superficies de terreno. Generalmente se usan taludes de corte y taludes de corte que van a requerir una estabilización, bien sea por medio de anclajes, por medio de muros de contención, por otros medios. Y en general, como son grandes superficies de terreno y vamos a tener grandes volúmenes, en ese caso vamos a tener necesidad de utilizar maquinaria. ¿Listo? En general, las zanjas y pozos tienen ancho de diámetro de menos de 2 metros y profundidades de menores de 7 metros. Pues la profundidad es relativo, por lo que les decía en los caissons, que podemos llegar a 16, 20 metros de profundidad, pero esos son entonces los tres tipos de excavaciones que podemos encontrar. Ejemplos de eso los tenemos acá, ¿cierto? Una zanja excavada con maquinaria. Fíjense que ya el ancho, que no es el ancho de una pala normal, sino el ancho de la cuchara de la retroexcavadora. Aquí ya tenemos una profundidad, podemos como 1,20. Podemos tener galerías o podemos tener como túneles. En este caso pues ya se requieren unos tipos de contenciones y de revestimientos para contener la excavación. Podemos tener excavaciones para instalaciones de tuberías más grandes, entonces nos debemos ensanchar más y seguramente profundizar más. O la última que hablamos, que es la excavación a cielo abierto, donde nosotros arrancamos desde la parte superior del terreno y empezamos a excavar generando unos taludes, y esos taludes pues nos van sosteniendo el resto del material y podemos llegar seguramente hasta los niveles que necesitamos de la filtración. Los riesgos, como les comentaba, pues los riesgos son muchos en las excavaciones y es lo que nosotros necesitamos tratar de evitar que sucedan. Personas trabajando como a 6 metros de profundidad sin ninguna protección, con terrenos que se ven que no son muy estables, muy cohesivos, que en cualquier momento se pueden desestabilizar y pueden cerrar la excavación. Entonces pues la idea es llegar a evitar estos riesgos. Para ello, entonces existen dos sistemas para nosotros poder contener el terreno. El primero son los sistemas de soporte. Los sistemas de soporte, cuando hablamos de sistemas de soporte estamos hablando de sistemas provisionales. Cuando hablamos de sistemas de contención estamos hablando de sistemas definitivos. ¿Listo? Esa es la diferencia entre un soporte y una contención. Soporte provisional, contención definitiva. Dentro del soporte que tenemos, excavaciones en taludes, como la que acabamos de ver en la imagen. Tengo un terreno, excavo con un talud y el talud me va a ayudar a sostener el resto del terreno para poder yo trabajar al interior de mi excavación. Las entibaciones son básicamente tableros en madera que se ponen contra la cara de la excavación, al lado y lado de la excavación, y entre ambos tableros ponemos unos codales para evitar que la excavación se me cierre. Entonces tengo tablero a este lado y un codal, y ahí mantengo las dos caras de mi excavación para evitar que se me caiga. Muro berlinés. El muro berlinés es una estructura que se construye antes de empezar a excavar, donde yo inserto unos perfiles metálicos donde voy a excavar, y a medida que yo empiezo a excavar, empiezo a insertar dentro de los perfiles unas tablas de madera
para que me vaya sosteniendo la cara de la excavación. Y a medida que voy bajando, voy metiendo más tablas y el muro me va sosteniendo la cara de mi excavación. Cajones y escudos. Los cajones y escudos son metálicos, generalmente en aluminio y acero. Los escudos son redondos, hagan de cuenta una tubería grande metálica. Los cajones son rectangulares, como lo que les acabo de mencionar, son dos tableros pero metálicos, unidos con sus codales, que son prefabricados. Entonces yo lo que hago es que cuando hago la excavación, puedo meter el cajón o el escudo y la gente puede trabajar dentro del cajón y el escudo sin necesidad o sin peligro de que si se derrumba la excavación se vaya a derrumbar. En ese caso el escudo o el cajón no va a estar pegado a mis caras de la excavación, no necesariamente. Es decir, que si hay material que se mueve, el cajón lo va a proteger. Tablestacados. Los tablestacados son láminas, aquí les voy a mencionar metálicas, pero pueden ser en diversos materiales, las que más se utilizan son metálicas. Son láminas que van unidas con un sistema deslizable para que no se vayan a zafar entre ellas. Si ustedes han tenido posibilidad de pasar, y siempre pongo el mismo ejemplo, por el deprimido de la 94,30, todo el deprimido de la 94,30 está contenido con tablestacas. Este sistema de soporte de tablestacas es el único que puede ser provisional o puede ser definitivo. Provisional, yo puedo recuperar las tablestacas y me las llevo y la utilizo en otro lado. Definitivo, como el que les acabo de mencionar, que queda en el sitio conteniendo por siempre el terreno que va a quedar. Y hay otros como el soil nailing o la congelación de suelos, que se utilizan. Aquí en Colombia nunca se ha utilizado, en Latinoamérica solo se ha utilizado una vez en Argentina, que por medio de congelación del suelo hacemos que el suelo no se vaya a derrumbar. Entonces, pues a manera así general y rápida, son sistemas que podemos tener en cuenta para evitar entonces los riesgos que les comento en nuestras excavaciones. ¿Qué factores debo tener en cuenta para escoger el sistema de soporte? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué debería tener yo en cuenta para poder escoger otro sistema de soporte? ¿Qué podría influir? La profundidad. Bueno, podría ser el ancho. ¿Qué más? No, el tipo pero de otra cosa. ¿Tipo de qué? Suelo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar dentro del terreno que nos pueda afectar? Agua, nivel freático. Entonces, profundidad de la excavación, ya me lo dijeron, ¿cierto? Tipo de terreno, ¿qué características tiene el terreno? ¿Será lo mismo excavar en una arena que en una arcilla? ¿Que en un limo? Contenido de agua del nivel del suelo, si está tan profundo o no está tan profundo. Cambio de comportamiento del terreno por el clima. Resulta que cuando estamos en terrenos donde el clima es muy caliente, temperaturas de 40 grados, 35 para arriba, los terrenos suelen resecarse, se pueden presentar agrietamientos. El terreno también puede verse afectado por lluvias. Entonces, si estamos en un sitio donde hay mucha presencia de lluvias, pues también podríamos tener afectaciones por esas sobrecargas y vibraciones. Las sobrecargas en las excavaciones son de mucho cuidado. ¿Qué hicimos ahorita en el ejemplo que yo les dije que empezábamos a excavar el metro cúbico? ¿Dónde poníamos el material? Al lado, ¿cierto? Pero ahí solo bajamos 1 metro. ¿Qué pasa si yo sigo bajando 2, 3, 4 metros y yo sigo acumulando todo el material ahí al lado? Estoy generando una sobrecarga, ¿cierto? Y yo les he estado quitando soporte al terreno porque estoy bajando. Entonces, cuando hagamos excavaciones o cuando ustedes hagan excavaciones, tengan cuidado con esas sobrecargas porque ¿qué es lo más fácil? Lo primero, excavar y poner el material al lado de la excavación. Proximidad de edificaciones, bueno, esto más que todo en zonas urbanas. Y otro tema es existencia de conducciones. Las vías se utilizan mucho para traer servicios, ¿cierto? Al lado de las vías vemos que van tuberías de gas,
que van poliductos, que van oleoductos, que van la fibra óptica. Por ejemplo, la fibra óptica que viene, cuando llegó la fibra óptica a Colombia, llegó por la costa norte, y para traerla hacia el interior, pues lo que hicieron fue venirse pegado a las vías, trayendo las redes de fibra óptica. Y por último, para terminar hoy, veamos el tema de las contenciones. Dijimos que las contenciones eran ¿qué? ¿Los soportes eran? Flexible. No. Flexible. Los soportes eran provisionales, las contenciones definitivas. ¿Qué tipos de contenciones podemos tener nosotros? La primera, bermatrinchera, una muy utilizada para hacer los sótanos, por ejemplo. Yo voy a construir este muro de contención acá. Hago un talud. Este talud es una berma. Pero yo no puedo excavarlo todo el tiempo porque si no, se me puede venir el material. Entonces, cuando yo tengo este talud, yo dejo un pedazo del talud, excavo una trinchera, otro pedazo de talud, otra trinchera, otro pedazo de talud. Donde excavo la trinchera, fundo mi muro de contención. Una vez que yo tengo ya varias secciones del muro de contención, procedo a excavar las bermas que dejé y completo el muro de contención, y de esa manera yo ya logré tener mi muro de contención completo. Entonces, digamos que se denomina berma trinchera el método en el que se funde el muro, pero al final el muro realmente es el que va a ser mi contención. Anclajes. Anclajes hay de dos tipos, pasivos y activos. Los anclajes pues son aquellos que yo introduzco dentro de un talud o dentro de un terreno buscando un estrato con suficiente soporte para evitar que la superficie de falla que se me puede presentar en un terreno se me produzca, y el anclaje, como su nombre lo indica, quede anclado a ese estrato y me ayude a contener el terreno para que no se venga. Muros o pantallas de pilotes. Igual, el nombre lo indica, son varios pilotes que están construidos uno contiguo al otro. Hagamos de cuenta que mis dedos son pilotes, entonces tengo un pilote al lado del otro, y la continuidad de los pilotes lo que hace es formarme un muro. Entonces yo empiezo a fundir pilotes aquí seguidos. Cuando termine de fundir todos los pilotes, pues voy a tener un muro, pero a partir de pilotes. Los muros pantalla son los muros que tradicionalmente conocemos. Cualquier muro que ustedes vean en un sótano es un muro pantalla, ¿cierto? Eso es un muro de contención definitivo. Entonces, digamos que estos son los 4 tipos de muros de contención más utilizados en nuestro medio para poder contener estructuras. Aquí no vamos a ver, porque eso se ve en énfasis de infraestructura vial, los que lleguen a ver énfasis de infraestructura vial, allá sí van a haber muros de contención enfocados a las vías. Entonces van a haber muros de gravedad, van a haber muros de gaviones, van a haber muros en voladizo, y pues muros que se utilizan para ese tipo de... ¿Preguntas hasta ahí? Ahora yo les pregunto. ¿Qué les voy a preguntar? Una pregunta. ¿Una pregunta? ¿Y dónde me la van a contestar? La próxima clase. ¿Cómo van con el proyecto? Bien. Mal porque no empezaron. Hay muchos que ni siquiera hoy miércoles han empezado a hacer el proyecto. Hoy ya les confirmó, porque por ahí hubo no sé si fue malentendido o